sí, vamos arriba, país. Estamos 7 de la tarde, recién sonaron las 7 y acá estamos con toda la información, todo el análisis, toda la opinión en Para que sepas. Estaba entretenido mirando el libro de Facundo Pastor, Emboscada se llama. 45 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, hombre de una dualidad impresionante, un referente del periodismo de investigación y de la literatura argentinos, un combatiente montonero de los 70 y siempre dos lados de la biblioteca. Y acá la investigación periodística de nuestro compañero, conductor de esta señal, Facu Pastor, que después va a estar dándose una vuelta para charlar sobre este tema y aprovechamos para charlar del periodismo, que rescata aspectos desconocidos del final de este hombre, salvando todas las distancias, por supuesto, y esperando después que venga Facundo. Yo diría que emboscada puede ser la palabra del día, ¿no? Porque, por ejemplo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, puede estar diciendo, che, todos los días me hacen una emboscada. El Cuervo Larroque ya van 3 días seguidos y ahora se sumó Cecilia Moró, la vicepresidenta del bloque de diputados de la Nación del Frente de Todos, a marcarle la cancha con términos cada vez más fuertes al ministro de Economía. Larroque lo trató casi de... está actuando como el jefe del Frente de Todos, como el jefe de la coalición gobernante. Obviamente es tema de este programa todos los entretelones de esta situación. Ahora, por ejemplo, Javier Milei podría decir, me acaban de hacer hoy una gran emboscada, una cumbre de Juntos por el Cambio, donde el tema central de conversación fue el portazo final a Javier Milei. Javier Milei no quiere hacer alianzas con nosotros. Bueno, Juntos por el Cambio no habla más de hacer alianzas con Javier Milei. Después vamos a estar, por supuesto, con esta situación porque arde el oficialismo, arde la oposición. Macri puede decir, me hicieron una emboscada. Ya tiene su primera causa por traición a la patria. ¿Se acuerdan que Cristina tenía la suya por el memorándum con Irán? Macri tiene la suya por este entuerto del vicecanciller Faradoni que, entrado en copas, hizo un convenio con Inglaterra por distintos tipos de explotaciones económicas en las Malvinas. Bueno, hoy se reforzaron denuncias contra Mauricio Macri como jefe del gobierno en aquel momento por traición a la patria, por haber entregado aspectos soberanos de la República Argentina encima en una situación poco clara como esa, no sé, situación festiva en que estaba esta persona. Pero bueno, hablando de Macri, el vicecanciller, ¿no?, de entonces, hablando de Macri y hablando de las emboscadas en la oposición, hoy a la tarde, antes de la reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio, Macri hizo estas declaraciones. ¿Cómo le va, expresidente? Señor presidente. Mauricio, ¿van a sumar a Milei a Juntos por el Cambio? ¿Se va a debatir? No se debate hoy. ¿Lo quiere sumar a Milei a su espacio? No es el debate de hoy. Van a debatir sobre la Gracias, ¿Qué debe pasar con respecto a No es el debate de hoy, dijo el expresidente Mauricio Macri mientras iba entrando al Instituto Hannah Arendt, donde se hizo esta cumbre de todos los principales dirigentes de la coalición opositora, de la principal coalición opositora, y terminó siendo el tema central de conversación, porque después hay distintas temáticas que se abren, foros de la dirigencia opositora que se van a hacer en distintos puntos del país, una recorrida federal para ir instalando, como hacía Macri en su momento y también quiso hacer Alberto Fernández, que corrían los gabinetes para darles un funcionamiento en todas las provincias. Bueno, la conducción de la oposición quiere ir distrito por distrito en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, etcétera, etcétera, tratando distintos temas. Pero bueno, eso se verá en su momento cuando llegue. El tema central fue: no se habla más de Javier Milei en la coalición opositora. Patricia Bullrich, al cabo de la reunión, donde Macri al principio había dicho que no se iba a hablar del tema, dijo esto. Lo que se habla es que queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él allá ha planteado claramente que no quiere estar en Juntos por el Cambio, entonces no tiene sentido seguir hablando, viniendo y yendo. Igual sobre... usted lo quería, usted lo quería, Patricia, usted lo quería, Milei. Pero cuando dos no quieren, las cosas no salen. Bueno, ¿y de qué otras cosas se puede hablar? Y ahí estaba entonces Patricia Bullrich un poco en el tumulto con esta novedad de que
Bueno, onda lo que se suele decir siempre, ¿no? El tango se baila entre dos, si uno no quiere, no hay tango que bailar. Durísimo, ya le damos participación al equipo, Rosario Ayerdi y Martina Angulo, durísimo el comunicado final de Juntos por el Cambio. Esto salió por escrito, más allá de lo que se pueda decir verbalmente a la entrada o a la salida de una reunión. Rosario. Sí, así es. No solamente se discutió sobre la figura de Javier Milei, sino que en el comunicado final se le dedica un párrafo muy duro a Javier Milei. ¿Qué es lo que se dice? Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio. Entre ellos Javier Milei, o sea, lo nombran en el comunicado. Entre ellos Javier Milei, que no forma parte de Juntos por el Cambio e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Y dice, somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo. Muy duro el comunicado de Juntos por el Cambio después de esta reunión. Un Mauricio Macri que decía no era el tema del día. Recordemos que venimos de un Mauricio Macri hablando con Javier Milei, del ala dura de Juntos por el Cambio hablando con Javier Milei. Acá ganó el ala más blanda, que serían Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, del PRO, que decidió, y sobre todo el radicalismo y la coalición cívica, porque Elisa Carrió también fue muy dura con respecto a Javier Milei. Entonces le dedicaron un párrafo con nombre y apellido a este dirigente. ¿Qué decís, Martín? No, que después de esto Javier Milei contestó. No. Tenemos ahí el tuit para ponerlo, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, mira, lo que tenemos acá a mi espalda es la furia, ¿no?, de Javier Milei, que es el tono con el que contestó. Pero antes de entrar en eso, había otra polémica antes de la reunión de Juntos por el Cambio que tenía que ver con cierta acusación al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por haber tenido supuestamente algo que ver en cómo fue la resolución en el Congreso de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, si no me equivoco. Y hubo también una expresión concreta del comunicado sacándolo a Gerardo Morales de esa movida. Y vos, tengo entendido que vos sabías algo de cómo vino la cuestión ahí, ¿no? Incluso, o sea, hubo un fuerte cruce, no solamente la figura de Javier Milei generó polémica entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Hubo un fuerte cruce entre Gerardo Morales y Mauricio Macri, porque Gerardo Morales habló de operación, o sea, de una operación. Ahora, esta operación, ¿qué es lo que marcaba? Que Gerardo Morales acordó con el oficialismo, acordó con Sergio Massa, avanzar con el proyecto del Consejo de la Magistratura y dejar... La cosa, si no entendí mal, era más o menos así. Él directamente con Sergio Massa y su cuñado, el senador Snopek, con Cristina Kirchner, haciendo un conciliábulo para que no fuera Luis Juez, sino que fuera el candidato del Frente de Todos, Doñate, al Consejo de la Magistratura, y que sí saliera un empate, 1-1, la radical santacruceña Garay. Roxana Reyes, que fue lo que resolvió Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Esto que Gerardo Morales dijo que era una operación, el enojo de Gerardo Morales, del gobernador de Jujuy, tiene que ver con que fue una operación dentro del propio partido. Y si bien lo discutió con Mauricio Macri, huelen en el radicalismo que tiene que ver con la interna radical, que puede venir por el lado de Martín Lustó. Incluso esta operación, recordemos que Gerardo Morales y Martín Lustó vienen de serios conflictos, incluso con un vaso roto en alguna reunión previa y demás. Por lo cual, esto también se discutió en Juntos por el Cambio y se debatió salir a apoyar justamente a Gerardo Morales. Sí, en el radicalismo también tenés su propia versión de Halcones y Paloma. Pero el centro de la cuestión y el centro del conflicto del día de hoy en la oposición es el portazo en los dedos, diría yo, a Javier Milei diciendo no tenemos nada que ver con este señor. Explícitamente dicen es un factor disociante hacia Juntos por el Cambio. Y acá tenemos el tuit. Vieron que hoy todos nos expresamos a través de Twitter, esta red social de la que también vamos a hablar hoy, porque tenemos muy buena información desde Estados Unidos con Adrián Sack sobre el nuevo dueño, este magnate Elon Musk, que gastó $44.000 millones para comprar esta red social, a través de la cual Javier Milei dijo hace un rato: somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina, queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso, se está refiriendo obviamente a Juntos por el Cambio, si invitamos a todos aquellos
que compartan nuestras ideas. Continúa el hilo. Hoy gobiernan CFK, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio. Nos encerraron 1 año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales, votaron juntos en el Congreso, nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta. Tiene alguna contradicción Javier Milei en esto, ¿no? Porque, A ver. porque por un lado engloba a todos juntos por el cambio como responsable del fracaso actual, de lo que fue el modelo de Macri, pero al mismo tiempo ha dicho públicamente que con algunos integrantes de Juntos por el Cambio estaría. Incluso con el Patricia expresidente, Bullrich. con el máximo responsable, Exactamente. como es Mauricio Macri. Pero fíjate cómo aprovecha para pegarle, porque dice palomas, porque son las palomas. Tibias palomas. Tibias palomas, porque son justamente las palomas, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, quizás algún sector del radicalismo, incluso la coalición cívica, los que critican a Javier Milei. Y son los halcones, como Patricia Bullrich o Mauricio Macri, que dicen, muchachos, vamos a tenerlo adentro a Javier Milei porque perdemos votos por derecha. Bueno, esa discusión hoy debería haber quedado saldada con este duro comunicado de Juntos por el Cambio. Sí, pero me parece que de acá a las elecciones van a pasar muchísimas cosas y esto se podría rever. Lo que sí da la sensación es que Javier Milei no adentro de Juntos por el Cambio, sino Juntos por el Cambio partido con Javier Milei. Porque me parece que ya hay posiciones dentro de la oposición que no admiten a Javier Milei, principalmente el radicalismo. Sí, digamos que acá hay un triunfo, aunque sea transitorio, del radicalismo y de la coalición cívica que se imponen De a, las a palomas los del coqueteos, a los coqueteos del PRO, Sí. decir, muchachos, terminemos con esto, El tema es- coqueteo el con tem- todo el mundo. El tema es si Juntos por el Cambio va a tener un Milei, va a generar un Milei interno para poder salir a competirle al Javier Milei verdadero. Bueno, Bien. ellos serían Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Ahora, también la discusión es, si Mauricio Macri quiere ser candidato, también no se puede llegar a romper Juntos con el Cambio con una Patricia Bullrich yéndose, o sea, y participar de una interna con Javier Milei o de una boleta. Y después con el Javier otro Milei. tema en consideración, que es la funcionalidad o no de Javier Milei al kirchnerismo, que es parte de las acusaciones que se le hacen dentro de Juntos Sí. por el Cambio a este personaje. Vamos a hacer una cosa, hagamos un pequeño paréntesis con esta cuestión porque la tenemos ya. Marcela Pagano en contacto desde Israel, nuestra compañera que viajó a cubrir esta gira de la comitiva argentina encabezada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, a quien entrevistó hace un rato, ahora vamos a hablar con ella. Presentamos ya a Daniel Menéndez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, líder de Barrios de Pie, que vamos a estar hablando del bono del gobierno, vamos a estar hablando de cómo va a estar la calle el 1 de mayo y vamos a estar hablando de algo que lo lamentamos mucho, Daniel, no podemos evitar, que es la interna del kirchnerismo que está a flor de piel todo este tiempo. Daniel Menéndez, piquetero funcionario, y vamos a estar con toda la información que él nos pueda dar. Marcela, ¿estás ahí? Hola, Eddie, acá estoy, Hola. escuchándolos, viendo la apertura. Qué elegante que estás. ¿Sí? No me ¿Te avisaron parece? que estabas con corbata azul. Y sí, pero si no, yo me hubiera elegido una camisita azul, porque viste que a porque mí nosotros- me gusta engamarme con vos. ¿Sabe la gente que somos una pareja. yo lo primero que pregunto cuando estamos ahí en la zona de maquillaje y vestuario es ¿de qué color, mientras vos te están arreglando y todo y no se puede entrar ahí, ¿de qué color va Marcela hoy, no? Para poder estar un poco a tono. Pero bueno, ahora con te digo que con el Son graf, nuestras cábalas, Eddie. con el video graf abajo que está en azul, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás, Eddie? Los Bien. estaba escuchando. De paso voy a piropear a Yerdy, que está muy bonita hoy, está toda colorida. Qué bien le Gracias, quedan los Marce. colores a Yerdy, te ha hecho un fuego hoy. A vos también Israel te hace bien, ¿eh? Ay, sí, Estás- sabés que sí. Estás Sí, extrañando y te hizo bien el viaje porque estás re mimosa. Escuchame una cosa, estuviste... Te voy a decir una Sí. cosa. Es el cansancio, Eddie, que le comunicó a la audiencia que sigo sin dormir. Con lo cual, Claro, y bueno. si yo digo algo que está fuera de lo correcto, tengan piedad de mí, porque la verdad que ya hasta me cuesta hablar. Qué difícil que es adaptarse al cambio horario, pero estoy muy contenta porque pude conocer una cultura que realmente es maravillosa y que vale la pena hacer el esfuerzo de venir, de conocer, de adentrarse, de ver cómo este país, aunque vive en tensión constante de guerra, hace proyectos a largo plazo. Y de eso se trató también un poco este cierre de la gira, que pudimos culminarlo con este reportaje en exclusiva con Guado de Pedro. Ujú. Que ahora vamos a ver un fragmento de la entrevista que la vimos en vivo hace un rato por A24 en el espacio
de Paulo Vilouta, ahora ya lo vamos a ver, pero te quiero hacer una pregunta acá muy cortita por otro tema que explotó ayer y que tuvo repercusiones allá porque está Daniel Filmus en la delegación y que tiene que ver con este entuerto etílico por el ex vicecanciller Faradoni firmando cosas que perjudicaban la soberanía argentina en las Malvinas, y salió Filmus a hacer declaraciones hoy. Sí, nosotros por una cuestión de agenda no pudimos coincidir con él. Acá hay una situación de agenda en donde vos no podés meterte en todos los lugares más allá de que están en una comitiva oficial. Hoy se bifurcó la agenda de la comitiva, pero sí es cierto que fue un tema de polémica. Vamos a intentar hablar con Daniel Filmus, le pedimos ya un reportaje. La realidad, te voy a ser honesta, lo estaba buscando por el lobby del hotel, lo perseguía. Parezco una periodista intensa, vos sabés cómo son estas cosas, pero es que acá es muy tarde. Para serte exacta, acá es la 1:16 de la mañana, pero ya cuando vi que no lo vi en el lobby, dije, se fue a dormir. Sí, a ver, siempre hay polémicas. De hecho, cuando yo pregunté muy insistentemente hoy por el interés que hay sobre invertir de Israel en Argentina, pregunté, bueno, ¿qué van a dar a cambio? Porque los empresarios naturalmente tienen empresas para ganar dinero. Para muchas cosas, pero también para ganar dinero. Entonces, ¿qué garantía va a dar Argentina? Argentina tiene recursos naturales para dar. Y una persona de la delegación, un gobernador, que me pidió que esto sea una charla en off, lo que tuvimos, me dijo que si se va a tratar de instalar en el debate de su propia provincia la posibilidad de poner los recursos naturales como garantía. Y esto es algo un poco polémico, que va a despertar polémica. Va a despertar polémica, pero la realidad es que Argentina necesita capital para invertir en infraestructura a largo plazo. Y eso es algo que siempre cuesta mucho esfuerzo, porque los gobiernos siempre miran que esas inversiones a largo plazo pueden tener un rédito de la famosa inauguración, tal vez en el mandato siguiente en donde no los tengan el poder. Entonces, estaba este gobernador / gobernadora pensando en la idea de hacer incluso una consulta pública para ver cuánto hay de preocupación en su población sobre la administración de los recursos naturales, porque si hay cierto aval político, si hay cierto plafón, están dispuestos a hacer acuerdos en donde tal vez la garantía sea alguna cuestión vinculada a los recursos naturales. Es polémico, pero también es polémico seguir teniendo un país con la mitad de la gente en la pobreza. Y entonces, vos viste, algunas soluciones hay que encontrar. Vos viste que en estas cosas, bueno, nos pasa con las inversiones chinas y las bases que se han organizado en nuestro país para investigación científica. Pasó con los acuerdos con Rusia y Alberto planteando que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina, y seguramente cuando se vaya formalizando algún tipo de convenio con Israel también va a haber polémicas, sobre todo cuando están, cuando nosotros estamos polemizando todo el tiempo todo, y segundo, cuando están involucrados, como vos decís, recursos naturales que, bueno, siempre son sensibles a la discusión pública, y lo que se exige es una discusión lo más transparente posible de cara a la sociedad para que quede claro qué es lo que vas a estar conversando, porque la necesidad de este tipo de desarrollos la tenemos. La tenemos, como también yo vi mucha conciencia en los gobernadores, para mi sorpresa, de la necesidad de empezar a reemplazar el empleo público por el empleo privado, Eddie. Yo hasta ahora tenía la percepción de que no era una inquietud, pero las cuentas fiscales de algunas provincias están poniendo mucha presión sobre aquellos que las tienen que administrar para recortar el gasto público en lo que se pueda. Y hoy sabemos que los más vulnerables no pueden tener recorte de la ayuda estatal que reciben. Entonces, lo que están pensando es cómo hacer, y fue en materia de inquietud y de pregunta constante por parte de los gobernadores y de los ministros de la comitiva, cómo hacer para conseguir capitales que vengan a invertir en economía real. Eso significa básicamente que instalen empresas y den empleo privado. ¿Por qué? Porque hay provincias en donde algunas han participado en esta comitiva, en donde si no hay empleo público, muchas veces hay zonas sin empleo directamente. Entonces, ahora, esa conciencia... Vos fijate, y para que lo sepa la gente también, cómo funciona un viaje de estas características, porque vos decís, te vas a un lugar muy lejano y terminás enterándote de primera mano de muchas cosas y muchos razonamientos de gente a la que acá en otras circunstancias no la ves con tanta intensidad como la ves en un viaje de estas características. ¿Te parece que presentemos tu charla con Guado de Pedro?
Dale, Eddie, cómo no, empecemos a compartir esta conversación que tuvimos, te digo, casi intensa, que ya sabes, vos me conocés, intensa como soy, lo perseguí absolutamente todo el día y ya cuando salió de la cena fue no podemos irnos sin un reportaje con vos, quiero ya el reportaje con vos, así que obviamente te voy a hacer un paréntesis. Acá es un día muy importante, desde el anochecer es la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Claro. Acá el día se paraliza y se paraliza en función del anochecer con la entrada de la primera estrella, así se calcula hasta mañana. Entonces, incluso para las cuestiones bilaterales hay cierta prudencia en la comunicación, porque se piensa siempre en no ofender a las familias que están aún llorando a los muertos del Holocausto, que son muchísimos en Israel. Entonces, ¿por qué te hago esta aclaración? Porque lo neurálgico del día de hoy era el encuentro que tuvo bilateral Guado de Pedro, ni más ni menos que con el presidente de Israel. Por eso te digo, acá el tratamiento que se le está dando a de Pedro es de una investidura presidencial, de la investidura que se le da a un canciller, a un ministro de primera línea con un prestigio importante, pero el contenido de esa charla, que desde ya por una cuestión de seguridad no pudimos estar presentes, no lo quisieron divulgar porque Israel lo tiene que divulgar, corresponde porque es el mandatario, el presidente que da a comunicar su agenda, pero por una cuestión de respeto. Van a mantener el respeto hasta mañana y a partir de mañana se comunica cualquier agenda que no sea vinculada al Holocausto. Interesante lo que contás y bueno, cosas que no sabíamos cómo era este funcionamiento puntualmente ante esta situación. ¿Empezó esta conmemoración, como decías vos, con sonidos de sirenas? Eso es a las 10 de la mañana de mañana, pero desde las 7 de la tarde de hoy, y es voluntario porque no es una cuestión obligada del estilo feriado nacional, cualquiera que sienta que tiene que rendir algún homenaje o que quiere hacer un día de duelo, ¿por qué no?, cierran las puertas. De hecho, hoy no había gastronomía, nos advirtieron que vayamos a comprar comida muy temprano para poder traerla al hotel, para poder comer, porque está todo cerrado, no hay comercios, no hay nada. Desde las 7 de la tarde prácticamente el país está paralizado. Y lo que va a suceder mañana, que voy a tratar de estar muy pendiente de captar imágenes para poder compartírselas, porque nos avisaron para no asustarnos a aquellos que no tenemos la posibilidad de conocer esta cultura, y es la primera vez, como en mi caso, que vine, que me toca estar aquí. A las 10 de la mañana se encienden todas las sirenas del lugar, como si fuese un bombardeo, y nos piden que no nos asustemos, que no es ese el fin, sino más bien que se paralice. Y cualquier persona que esté caminando, cualquier auto que esté manejando, porque lo pueden hacer, obviamente, que está transitando la vía pública, esa persona se tiene que detener. El auto se detiene y la persona se tiene que detener. Tenés que quedar paralizado en respeto unos minutos, como si fuese un minuto de silencio. Bueno, te tenés que mantener inmóvil, quedarte parado, porque eso es rendir homenaje aquí. Y nos pidieron que además que lo hiciéramos, ¿no? Y por supuesto que así será. Bueno, seguramente lo vamos a ver una compartir. ciudad paralizada. Seguramente lo vamos a compartir con las imágenes que logres vos desde allá en el día de mañana. Por supuesto, nos sumamos a ese homenaje sobre este acontecimiento, el Holocausto, que fue lo más dramáticamente espantoso del siglo XX. Pero bueno, vamos a ver la entrevista tuya con Guado de Pedro, que según tengo entendido, me dice la producción, es un fragmento donde el ministro del Interior habla sobre la oposición. Dale. Dale. Yo creo que son más los dirigentes políticos, intendentes, gobernadores, intendentas y gobernadoras y gobernadores que están para solucionar los problemas, y después hay una oposición que piensa que puede capitalizar más generando daño. Nosotros entendemos que hay temas como la salud, la educación, la producción, el empleo, el sistema científico y tecnológico, que tienen que ser políticas de largo plazo. Y ahí estaba Guado de Pedro. ¿Cómo lo viste al ministro, Marce? La verdad lo vi muy tranquilo, cansado, porque no paró. Realmente es muy difícil seguirle la agenda a Guado de Pedro. De hecho, otros funcionarios estaban ya cansados de seguirle ese ritmo. Tiene un ritmo de vida muy frenético. Y lo vi muy sólido en una postura también sorprendente en momentos en donde la grieta se está exacerbando. Yo veía la introducción que ustedes hacían con lo de Javier Milei. Pareciera ser que en ambos espacios de la grieta se van uniendo las posiciones para exacerbar a los famosos halcones
y quedan por detrás las palomas. Y sin embargo, Guado de Pedro lo que proponía, y a lo largo de la entrevista manifestaba, es que no tiene que haber debate sobre aquello en lo que todos tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, él resaltaba que con los gobernadores que vino aquí, en donde hay también gobernadores de oposición, hay un acuerdo explícito de que hay que solucionar el problema de la administración de los recursos naturales, fundamentalmente con el agua, que es una materia pendiente para Argentina y que atañe sobre todo a provincias que ya están empezando a sufrir la escasez, los riegos en el campo, por caso. Y toda esa inversión en infraestructura es algo que se tiene que hacer ya, aunque sea a largo plazo. Y que sobre esa agenda están trabajando de consensos. Y que hay un listado más de tratamientos de obras de infraestructura en donde está pactado, incluso con miembros de la oposición que les toca hoy gobernar, llevar adelante una agenda conjunta. Con lo cual, tenemos una parte de la política que prefiere polarizar constantemente y ni siquiera sentarse en mesas de diálogo, y hay otra parte de la política que sí está pensando en que si no hay diálogo va a ser muy difícil gobernar. En este último grupo está Guado de Pedro y estos funcionarios que vinieron a hacer esta misión. Y lo resalto porque uno se pregunta y reflexiona si será este tipo de personalidades políticas las que finalmente cobren la relevancia de cara a un 2023, o si son los líderes que exacerban aún más las grietas los que se pongan delante. ¿Hasta cuándo podrán insistir en ese acuerdo? Que por otro lado, y esto lo digo a título personal, es absolutamente razonable. También hay que sentarse a discutir con quien opina diferente. Y esa es la propuesta. Ahora, también cuando uno va a Buenos Aires, lo ve como una materia imposible, porque los líderes de los espacios son también los que empiezan a fomentar los dardos de golpes, a mi entender, a veces bajos, para exacerbar aún más al público, a la gente y a la audiencia. Yo no digo a la audiencia, pero nosotros lo hemos visto también en las encuestas. Calentar a la hinchada. Calientan el debate. Lo fuimos viendo en todo este tiempo, Marce, durante la pandemia, sobre todo eso fue muy claro, cómo quienes estaban en funciones ejecutivas de gobierno tendían más a la conversación y quienes estaban afuera tendían más a permanecer en una posición de campaña electoral permanente. Pero bueno, la campaña electoral se nos va a venir encima, el tiempo va pasando y parece que la propia dinámica de los acontecimientos nos vuelve a ir arrimando más a la confrontación que al diálogo, pero lo que está pasando en esta comitiva que vos nos estás contando es un poco una visión por el contrario, ¿no? No sé si tenemos otro fragmento. A mí una palabra que me llamó la atención que utilizó. ¿Tenemos otro fragmento de Guado? De la entrevista. Estamos chequeando. Continúa con eso. ¿Qué es lo que veías? Es para no quemártelo, pero sí, lo insisto y lo digo. Sí, y después la última se repite. Utilizó la palabra desdramatizar. Ajá. Y aunque es esquivo a hablar de las internas justamente porque no quiere exacerbar esas voces que quieren ir al quiebre o la fractura, y estoy hablando de la coalición gobernante, a desdramatizar las diferencias. Y tomo como ejemplo Israel, en donde acá están en constante debate y discusión distintos sectores. Los empresarios discuten, la política discute, se discute todo el tiempo, incluso... y allá se discute fuerte también muchas veces. Sí. Entonces, como que quizás los argentinos nos quedamos en dramatizar un cambio de gabinete, una discusión de un frente que es de coalición de gobernación, pero en la realidad que, por más de que sea coalición gobernante, tiene miradas diferentes muchas veces de las cosas. A bajarle un cambio, llamó, a esas cuestiones que surgen desde lo público, que acá también pasa, y no porque Israel sea el ejemplo que hay que copiar, sino porque Israel sobrevive muchas veces en medio de la tensión de una guerra, con esas expresiones de diferencias hechas de manera pública. Y acá hay muchos más partidos fuertes, no son dos nada más. Lo que estás diciendo contrasta con lo que está pasando acá, ¿no? Porque la tapa de hoy, que ahora en un cachito la vamos a ver, es el Cuervo Larroque, que ya por otro integrante de la conducción de la Cámpora, como Guado de Pedro, aunque siempre estuvieron, por lo menos en los últimos años, por ahí en corrientes no tan afines, pero son parte de la misma organización. Lo que vos estás contando del ministro del Interior y cómo el Cuervo Larroque está al frente de lo más beligerante del frente de todos por radicalizar un poco más al gobierno, lo ha puesto al ministro Guzmán ya casi contra las cuerdas.
Y bueno, y hoy ya empezaron a salir otras voces a cuestionar al propio ministro, ya no solo desde la cámpora. Absolutamente. Es lo que hablamos siempre desde Buenos Aires, pero también cumplen roles. Y hay que ver si en realidad no es la lógica del policía bueno y el policía malo, que en definitiva tiene rédito al servicio de una líder. De todas maneras, insisto, acá lo que se pidió o acá lo que él expresó es que no hay que dramatizar ese tipo de situaciones y que de hecho él nos decía en la entrevista que como corolario, ¿no?, de tantas reuniones que tuvo, se sorprendió de cómo se resalta la capacidad de los argentinos y que muchos de los argentinos que están aquí en roles preponderantes al frente de empresas, de organizaciones, venimos de una cena en donde hubo 4 empresarios argentinos, todos jovencitos, sub 45, que están ganando millones acá en Tel Aviv. Cómo el argentino triunfa en el exterior, y me llamó la atención que él habló de la posibilidad de volver a un programa para repatriar. En su momento fue repatriar científicos, pero que se dio cuenta viniendo acá cuánto se realza al argentino, esa formación que inicialmente tienen en la UBA. Ojo, muchos vienen a hacer un doctorado aquí, pero que inicialmente empiezan en la escuela pública, en la universidad pública, y vienen aquí o han venido aquí buscando oportunidades o porque se han desmoralizado de no encontrar tal vez el trabajo que querían. Y ojo, muchos son emprendedores, pero él decía, nosotros muchas veces no nos valoramos como lo que somos. Acá en Israel, lo que él se llevaba y reflexionaba, me llevo de Israel también el sentido patriótico que hay, que independientemente de qué espacio político gobierne o de los cruces. Una innegable autoestima, ¿no? Después de haber pasado varias, y también estar muchas veces, tantas veces, en medio de la polémica. Marce, ¿vos ya estás pegando la vuelta? ¿Esto ya concluye? Sí, mañana hay una breve agenda, pero después ya todos tienen vuelos diferentes. Hay gobernadores que se van a media mañana, otros que se van ya por el mediodía. Así que ahí termina, digamos, la agenda oficial. Lo que va pasando también y lo que fue pasando, Eddie, es que de la agenda pactada se hizo mucho más extensa porque hubo reuniones que al enterarse que el ministro estaba acá, que los ministros Domínguez y Fismo también estaban, que había gobernadores, se fueron agendando sobre la marcha. Claro, así que se hizo mucho más extensa en la diaria. Claro, se fueron sumando cosas. Así que quedó algo muy reducido para mañana, pero digamos que lo más revelador o más sobresaliente es ver a un ministro de Interior que fue recibido por un presidente en un día muy importante para este país. Ese contexto hay que comprenderlo, porque la realidad es que no fue una bilateral entre presidentes. Fue un presidente recibiendo en su propia residencia a Guado de Pedro y a los gobernadores. Es decir, que hay un espacio para debatir con Argentina y evidentemente hay un espacio de interés real de Israel por invertir en nuestro país y hacer acuerdos de cooperaciones. Ojalá nuestro país se encuentre las garantías necesarias, pero sobre todo porque necesita financiamiento, y este es un país de que tal vez a veces no se hable tanto. No es solo Estados Unidos o Washington el que le puede dar capital a Argentina. Marce, hay otros países que están buscando eso. Sí. Marce, quédate un segundito porque está Cristian Balbo en el móvil con Funes de Rioja, de la UIA, y quédate, así compartimos la conversación con él. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Funes de Rioja, un agrado escucharlo. Hola Cristian, hola Funes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Marcela, Eddie? Estamos con Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, en el Salón de los Pasos Perdidos después de la reunión que mantuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y recordemos también el día lunes pasó por la Casa Rosada, donde ya adelantaron que el Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre, lo van a festejar en Vaca Muerta. Hablamos de encuentros positivos, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Sí, bueno, en primer lugar los saludo a ustedes. Un gusto, y decirles que si queremos, la propuesta que le hicimos al presidente de festejar el Día de la Industria en Vaca Muerta, pero no festejarlo en Anielo, en el lugar y visitar, es decir, que la Argentina vea la potencialidad fenomenal que tiene Vaca Muerta y la realidad que puede ser si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, Vaca Muerta es un gran productor de gas, y obviamente de transformación del mismo,
tanto para el consumo interno y para que no tengamos más apremios, como para exportarlo y transformarlo. Entonces, verdaderamente las crisis y estas incertidumbres, despejemos las incertidumbres locales y aprovechemos las oportunidades que las incertidumbres globales le producen a otros países. Esto es lo que nosotros planteamos desde la UIA, que estamos convencidos que la recuperación se puede transformar en crecimiento. Hagamos las cosas y hagámoslas ahora, digamos, lo más rápido posible, seamos efectivos, no discutamos tanto, sino concretemos, porque este es el desafío para todo el país. La Unión Industrial Argentina no es parte de ninguna grieta. Tiene un modelo industrial que unánimemente hemos apoyado y lo traemos en este libro blanco con estas ideas, sugerencias, propuestas. No tenemos la verdad, pero tenemos ideas. Funes. Y queremos ponerlas sobre la mesa porque estamos convencidos que la Argentina puede. Sí. Funes, le cuento, Marcela Pagano está en comunicación en este momento en vivo desde Tel Aviv, desde Israel. Lo natural en este programa es que la primera pregunta a un industrial la haga ella, que es su especialidad. Así que, Marce, todo tuyo, Funes de Rioja. Gracias, Eddie. Daniel, te quiero preguntar concretamente sobre algo que se desprende de las conversaciones que yo pude escuchar y participar aquí. Hay un interés en Israel por tratar de reemplazar lo que ellos ven que es un proveedor caído, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania no está pudiendo abastecer de los alimentos que abastecía a Israel y a otros países también. Pero te pregunto por eso, porque más allá de la UIA, sé que tenés tu corazón en la industria de alimentos, y acá se habló de un acuerdo de cooperación y hubo mucho interés, sobre todo el ministro Guado Pedro, para ver cómo hacer para capitalizar esa necesidad, por supuesto, con todo respeto lo digo, una necesidad que a otros les genera muchas pérdidas, pero que nuestro país podría ser una ganancia. Cómo hacer para aprovechar esa oportunidad y colocar más productos, no solo del agro, sino también alimentos en Israel. Yo mencionaba que la semana pasada, aunque no es de uso de consumo como en Argentina, hubo escasez de aceite de girasol. ¿Ustedes están hablando con el gobierno para que facilite ese tipo de inversiones? Serían dólares para Argentina, en definitiva. No me cabe la menor duda. Estamos hablando con la Embajada de Israel en Argentina también hace tiempo, porque hay la embajadora hace unos meses me regaló un libro que se llama Startup Nation, los startups, pero una startup de toda la nación israelí, y creemos que es muy útil incluso hasta el modelo bajo el cual transformaron iniciativas en empresas y empresas que rápidamente se convirtieron, no importa su dimensión, pequeñas empresas que se convirtieron en de punta por tecnología y por su capacidad de exportación, para lo cual creemos que trabajar con Israel es fundamental. Y de la misma manera que lo estamos haciendo con Alemania también en determinadas cuestiones, en Industria 4.0 y en educación dual. Entonces, ¿por qué creemos que esto es bueno? Porque significa a países con una industrialización como tiene Alemania o con una iniciativa empresarial como tiene Israel, trabajar en conjunto. Además, obviamente, si además podemos exportar muchísimo mejor y estamos en condiciones, sí, podemos crecer en escala. Sí, porque tenemos capacidad ociosa todavía, porque estamos a promedio del 60% de utilización de capacidad instalada y hay sectores que tienen menos. Obviamente habrá problemas logísticos que resolver o encarar, pero en todo caso hay voluntad absoluta de hacerlo. Ahora, Daniel, y sí, necesitamos que el gobierno argentino trabaje también con nosotros por todos los temas de las cuestiones de habilitaciones para arancelarias, etcétera. Ahora, Daniel, este optimismo estratégico, lo definiría, de lo que se puede hacer, lo que está en danza, las conversaciones, a veces es difícil de mantener en la agenda porque la coyuntura nos va comiendo todo el tiempo, la crisis nos va comiendo todo el tiempo. De hecho, el título al cabo de la reunión con el Gobierno Nacional el otro día por parte de la UIA fue que la UIA no está de acuerdo con ningún nuevo impuesto en la Argentina y eso es coyuntura pura, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esta visión del minuto a minuto para poder
sentarnos a conversar? O sea, ¿hay espacio político para dar esta conversación hacia adelante en la Argentina? Vemos muy efervescentes a las dos coaliciones que están en el oficialismo y en la oposición. Nosotros creemos que la política industrial no es una política partidista, tiene que ser una política nacional y tiene que ser una política de Estado. Primer aspecto. Segundo aspecto, nosotros con el presidente de la Nación no hablamos del tema del impuesto a la renta o al ingreso inesperado, etc. Ahora, lo titularon ustedes, los medios, no nosotros. Pero nosotros no venimos acá a titular, sino venimos a trabajar. Es decir, venimos a generar los aportes que creemos de las ideas que genuinamente pensamos que pueden ser útiles para este proceso de desarrollo inclusivo que la Argentina necesita, con mucho más producción, con mucho más empleo genuino, de calidad, y con muchas más exportaciones, porque Argentina tiene un cuello de botella en el campo de las divisas, más allá de la coyuntura. Atendemos los problemas de la coyuntura, no es que no nos preocupan, tenemos que resolverlos, tenemos que contribuir para eso estamos. Pero tenemos una visión de mediano y largo plazo que queremos conjugar también bien, y la porque política, la Argentina puede está, tener una oportunidad. ¿Y la política está acompañando eso? Lo que aspiramos es que la política que acompañe esto, y por eso estamos aquí, por eso estuvimos con el presidente, por eso vamos a estar con los bloques legislativos de la oposición, por la sencilla razón de que creemos que acá tienen que generarse consensos. Acá no hay una política industrial de uno y otro, todos tienen que tener una política industrial, cualquier gobierno del que se trate tiene que tener una política industrial. Y lo que creemos es que tiene que haber una política industrial argentina, no de un partido, sino de la Argentina. Te pregunto por lo que vos hablabas Marcela, sobre perdón. el tema de la incertidumbre política. ¿A qué te referís con eso? ¿Te referís a las internas que se hicieron públicas de la propia coalición gobernante? No, la incertidumbre es ligada con la producción. Obviamente, Argentina necesita estabilidad macroeconómica y esto no es política partidista, es una necesidad del país. En ese contexto, además, había una incertidumbre que era la cuestión de la deuda externa y nosotros vinimos a la Cámara de Diputados a testimoniar, vino el grupo de las 6 centrales empresarias más importantes de la Argentina, a decir apoyamos la solución, apoyamos la negociación como punto de partida, no punto de llegada. El punto de llegada será cuando podamos armar entre todos este programa de desarrollo, que creemos que es un programa de desarrollo nacional, no un programa de desarrollo puntual o sectorial, sino nacional, pero donde la industria tiene un rol. Te pregunto también sobre algo que se habló en las últimas semanas. Han sido colocados muchas veces los empresarios, y vuelvo también a tu rol de formación hace tantos años del sector de la cadena alimenticia, han sido colocados como los especuladores que inflaron precios y que llevaron la inflación en alimentos al 7%, que se moderó ahora en abril, pero los números que tenemos son registros, no sé si vos tenés alguno distinto, del 5,5%, 5%, dependiendo de la provincia, de alimentos. ¿Cómo te sentiste vos con algunos funcionarios hablando, bueno, palabras más o palabras menos, hablaban de vos y de tus colegas, ¿no? Sí, a ver, si uno en la función de dirigente, la verdad tiene que absorber muchas cosas y hemos salido públicamente, y te consta, a decir que no somos la causa sino la consecuencia de la inflación. Y hay razones que avalan ello y además el propio Estado, a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio Interior, tienen más información sobre las empresas y los productos a través de los diversos mecanismos de información que requieren, que podría ser uno solo y bastante más sencillo, digo, entre otras cosas, de la misma manera que decimos esto de la administración fiscal. Pero bueno, esta opinión equivocada al respecto nuestro, porque nosotros estamos para producir y que la gente consuma, no para producir y que la gente no pueda consumir, digamos, esto también. Y nos preocupa la inflación y por eso hemos no solo apoyado el bono a los sectores que no están en convenio colectivo, sino que hemos incluso propuesto que el IVA sobre alimentos no se cobre, se devuelva bancarizadamente para evitar que desaparezca a los sectores de menores ingresos, de salario mínimo, de jubilación mínima. Es decir, la comprensión de este proceso y de este sistema
y la voluntad de un esfuerzo. Ahora, si simplemente nos atuviéramos a contestar lo que consideramos equivocado y no a proponer, no cumpliríamos nuestro objetivo. Y desde la Unión Industrial Argentina estamos convencidos, y Copal forma parte, una parte importante de la Unión Industrial Argentina, que tenemos que tener propuestas, tenemos que tener ideas. Esto no quiere decir que tengamos toda la verdad. Tenemos que tener propuestas e ideas y sugerencias para ese desarrollo industrial. Los países en el mundo grandes son desarrollados industrialmente. Pues bien, queremos ser un país desarrollado industrialmente. Lo dejamos en ese deseo que compartimos. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, en el móvil con Cristian Balbo. Muchísimas gracias por este contacto y esperamos que, bueno, ahora ya vuelve Marcela, tenerlo en el piso para poder conversar de todas estas cosas y de la marcha de la economía y la producción en la Argentina con más tranquilidad acá en la mesa. Será un gran gusto y buen viaje, Marcela. Gracias, Cris. Gracias, Daniel. Te esperamos siempre. Sos invitado. Gracias, Cristian. Cris. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego, ambos. Hasta luego. Bueno, Marce, acá tenemos invitados ¿Me dejas? esperando, pero sí, hace tu redondeo, dale. Una sola cosa te quiero decir, que esto se habló, obviamente, muchas cosas off the record. Uno participa de mesas de café, se sienta y escucha. Claro, lo más sabroso de todo. Viste cómo somos. En realidad somos todas viejas chusmas los periodistas. No, algo que me llamó la inquietud porque también no pensé que estaba en agenda. Yo no lo había escuchado. Hay muchos gobernadores planteando la necesidad de que este país es muy largo y ancho y que el puerto no puede estar centralizado en dos ciudades, o los puertos no pueden estar centralizados en dos ciudades. Y de abrir pasos fronterizos, por ejemplo, con Chile o con otros países, sería muy interesante para agilizar sobre todo las exportaciones que van a esos países. Y se habló incluso de hacer obras de infraestructura para mejorar el recorrido de los productos que tienen que atravesar las fronteras de varias provincias para llegar finalmente al consumidor final. ¿Pero por qué? Porque la preocupación máxima también pasa por cómo hacemos para bajar los precios. Y el costo de la logística pesa mucho. Así que eso esté en agenda también me parece que es novedad. Y también se armó un debatecito interno entre varios funcionarios y gobernadores sobre lo que puede llegar a ser una reforma laboral. Eso se habló y fue la parte off the record, que te diría estuvo mucho en diálogo entre varios gobernadores que escuchaba hablar, algo como que es cantado que va a tener que hacerse más pronto que tarde. Estás hablando de cosas estratégicas, diga, para ser optimista lo que contás, Marcela, porque regionalización del país, contacto bioceánico, todo el tema de recursos naturales que vos estuviste cubriendo ahí, la verdad que son temas que nos están hablando del futuro, y si la dirigencia política argentina está pensando en eso, bueno, qué sé yo, confiemos en que lo puedan poner en el primer renglón de la conversación. Un abrazo enorme desde acá, te esperamos, vos ya vas a estar volviendo el lunes, porque entre pitos y flautas tenés 2 días para viajar. El lunes nos vemos allí, Eddie, y también espero poder recolectar muchas imágenes de lo que es esta ciudad y esta cultura que es maravillosa y que amerita también reflexionar y ver. No porque sea un ejemplo, digo, tampoco los Estados Unidos lo es, pero digo, si ellos vinieron de un 400% de inflación y hoy están tranquilos, algo tenemos que hacer. Ayer me estuve charlando con un argentino que se vino aquí hace 2 años sin nada. Y me dijo, yo me encontré no con un problema de incertidumbre por tener trabajo. Vos acá golpeás una puerta y tenés trabajo. Y con tu visa estudiantil trabajás. La realidad es esa, te permiten trabajar. El problema no pasa por ahí. El problema pasa por proyectarse. El problema pasa por que te alcance para poder, digamos, alquilarte y mantenerte. Pero acá todos piensan, no están preocupados por el desempleo. Yo camino por las calles y no hay homeless, lo que se conoce como la gente que vive en la calle. Entonces, si ellos que vienen de la guerra constante, de que están en tensión constante, de que pueden ser en cualquier momento tener una alerta de defensa, pudieron de un 400% llevar a un dígito como mucho la inflación, y hoy porque está exacerbada por la guerra entre Rusia y Ucrania, me da la sensación de que pueden ser muchos inspiradores para que Argentina encuentre las soluciones. Sobre esa receta, Guado de Pedro también habló con un economista local, así que se lleva también algunas cositas para charlar con Guzmán. Queridísima Marcela Pagano, coequiper de Para que Sepas, te esperamos con los brazos abiertos. Buen viaje, aprovechá lo que te queda ahí de conocer esta cultura y este país tan interesante. Un abrazo enorme desde acá. Gracias, Eddie. Saludos para todo el equipo. Nos vemos prontito. Dale, nos vemos.
Bueno, desde casi el otro lado del mundo, Marce Pagano, vamos con la tapa, Cari, la tenemos para ponerla porque fue uno de los temas calientes del día, que hablamos de las tensiones antes en la coalición opositora o en toda la oposición con este portazo que le dio Juntos por el Cambio a Javier Milei. Va 3 días ya de que Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, viene marcándole la cancha cada vez más fuerte al ministro de Economía, Martín Guzmán. Hoy salió también la vicepresidenta del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Cecilia Moró, a algo muy, muy parecido desde el masismo, que es donde se enrola Cecilia Moró. Dicen, bueno, eso corrió por cuenta de Cecilia, pero bueno, hay runrunes cada vez más fuertes en el gobierno sobre el tema de Martín Guzmán, la continuidad incluso de Martín Guzmán. La tapa, Andrés Larroque, traductor sin filtro de Cristina y Máximo, el pico del cuervo. Casi me sale una tapa de National Geographic y entró ahí impecable. el cuervo Larroque. Hoy preguntaba, porque viste que en la cámpora obviamente hay distintos dirigentes que responden o van respondiendo de acuerdo a las necesidades verticalistas, porque si hay una organización que es verticalista, es la cámpora, sin lugar a dudas. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿el cuervo Larroque habla por sí solo o habla porque detrás está Cristina Kirchner? Dicen las dos cosas, o sea, sin dudas que haya salido 3 veces a hablar el cuervo Larroque en contra de Martín Guzmán, un ministro que quizás no tiene necesidad de dar notas, tiene que ver con una estrategia de Cristina Kirchner, sobre todo porque también escuchábamos hoy a Cecilia Moró crítica. Recordemos que hace poco estábamos hablando de los cambios de gabinete de Alberto Fernández y me parece que entonces el Frente de Todos o los 2 aliados principales de Alberto Fernández, que son Cristina Kirchner y Sergio Massa, están de vuelta diciéndole a Alberto, che, no hiciste ningún cambio, no hay ningún cambio en la política económica, vamos a conocer otra cifra pésima en cuanto a la inflación, porque están hablando de un poco arriba del 5, o sea, baja obviamente después del 6,7% que tuvimos. Algo tenés que hacer, entonces me parece que vuelven a presionar a Alberto Fernández para que haga los cambios. De la misma manera que presionó Guado de Pedro cuando el año pasado presentaba la renuncia pública, encabezaba la renuncia pública de todos los kirchneristas para que justamente Alberto Fernández haga los cambios de gabinete. Ahora, démosle la derecha a los que desde el sector de Massa me dicen las declaraciones de Cecilia Moró corren por su cuenta. De todos modos, este clima ya derramó a una figura importante del masismo parlamentario. Sí, a ver, corren por su cuenta también. Cecilia Moró dice lo que otros no pueden decir. ¿Y quiénes son otros? Sergio Massa, obviamente, porque eso es el líder del Frente de Todos, porque Sergio Massa se muestra como dialoguista, se muestra como acuerdista, se muestra ajeno a la interna del Frente de Todos. Ahora, también Cecilia Moró dice lo que otros no pueden decir, o sea, sin lugar a dudas. Hoy Martín Guzmán recibe muchísimas críticas, no solamente del kirchnerismo, recibe muchísimas críticas del resto del gabinete y muchos se preguntan por qué es sostenido, por qué se sigue sosteniendo cuando le vemos también una agenda al ministro de Economía no metido en los problemas de la gente, ¿no? O sea, una agenda totalmente paralela y ajena a los conflictos que tiene hoy la gente en el territorio. Vamos a habilitar a Daniel Menéndez al tema de tapa. Gracias por esperar, esto es vivo, Daniel. Y bueno, tenemos móviles, tenemos a Marcela Pagano, mi coequiper en Israel. Tuvimos todos estos episodios de último momento después de la reunión de Juntos por el Cambio, que también después te voy a preguntar. Pero la tapa de hoy, que es el cuervo Larroque, y esta ya tercera salida a decirle de todo a Martín Guzmán, hoy le terminó diciendo, funciona casi como el jefe del Frente de Todos. ¿Es así? No, yo, bueno, obviamente no comparto que dijo lo que señaló Andrés, sería muy fácil. Si los problemas del argentino, del gobierno, están circunscriptos en Martín Guzmán, me parece que es una lectura simplista, más allá de las discusiones lógicas que pueda haber. A mí me parece que el problema que tenemos como coalición y como gobierno es que opacamos actos de gobierno que ponen en valor el sentido del Frente de Todos como tal. ¿Por qué quiero decir con esto? Andrés hizo un enorme esfuerzo, yo dialogué con él, construyó en acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, obviamente a partir de indicaciones del gobernador Axel Kicillof, del presidente Alberto Fernández,
una medida absolutamente extraordinaria, que es pasar el servicio de alimentación escolar de 700 millones de pesos, que fue el año en que asumió el gobernador Axel Kicillof, a 11.000 millones que se va a dar este año. ¿De cuánto a cuánto? De 700.000 a 11.000 millones. Estamos hablando que se multiplicó por 15 la política alimentaria en la provincia de Buenos Aires, para 2.300.000 chicos. Y la verdad que ese era un motivo de comunicación al pueblo de la provincia de Buenos Aires. De comunicación, no solo por comunicar un enorme esfuerzo que se está haciendo para atender la política alimentaria, sino también para marcar cuál es el rumbo de nuestra coalición, del gobierno, del proyecto del Frente de Todos, que se contrapone con la política alimentaria en las escuelas que tiene Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad de Buenos Aires, y ni hablar que se contrapone con la gestión que ha hecho María Eugenia Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y eso nos pone una marca clara de por qué y qué venimos a hacer en el gobierno. Venimos a cuidar la alimentación de los pibes, venimos a poner en valor las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Es una disputa de poder interno? No sé qué es lo que hay, lo que está claro es que nos hace mucho daño, ¿no? Nos hace tanto la forma en que se presenta, la dificultad para canalizarlo de otra forma, y que pone, opaca y limita la capacidad de presentación hacia nuestra sociedad de lo que estamos haciendo, que en definitiva es construir un proyecto de gobierno que está en las antítesis de lo que fue el gobierno de Macri y de lo que nos proponen de cara al 23. Y a mí ahí sí me preocupa, porque ya, digamos, pone en riesgo las posibilidades de que esas políticas continúen. Entonces, cuando el ruido interno opaca las buenas medidas de gobierno y poder comunicar a nuestro pueblo el esfuerzo que estamos haciendo para sostener, por ejemplo, en términos de política alimentaria, multiplicarla por 15, en términos de lo que comen cada día los chicos en las escuelas, me parece que es un motivo que nos diferencia y nos pone como proyectos políticos absolutamente contrapuestos Para respecto de la Menéndez, las oposición. internas quizás no opacan lo que está haciendo bien el gobierno, sino que hay dirigentes que están diciendo así directamente ya se pierde la elección en 2023. No hay manera de que el peronismo gane la elección en 2023. Así como. Con esta gestión. Bueno, con un 6,7% de inflación, con la gestión de Martín Guzmán en economía. Sin duda la inflación es un problema. Me parece que después hay otras medidas. Como, digamos, señalaba, multiplicar por 15 el presupuesto para 2 millones de chicos que van a las escuelas es un... Con un 60% de inflación mínimo que vas a tener en el año. Sin duda, de vuelta, también te reconocía, la inflación es un gran problema y es algo a atender. Pero es la inflación. Después desarrollamos una cantidad de políticas que tienen que ver con amortiguar el impacto que está teniendo en los ingresos de los hogares de los trabajadores, como fue el bono que se anunció la semana pasada. A mí me parece que la falta de cohesión y la búsqueda y la necesaria cohesión que evidentemente tenemos que construir es un prerequisito para poder mostrar de cara a la sociedad que hay dos modelos de país y que acá estamos haciendo enormes esfuerzos para sostener a nuestra comunidad y generar trabajo. A veces da la sensación de que los dos modelos de país están dentro de la propia coalición gobernante. A mí me gustaría preguntarte por lo que no vemos, porque estamos viendo, o sea, vimos las declaraciones del Cuervo, vimos las declaraciones de Cecilia Moró, te escuchamos a vos y escuchamos a algunos otros dirigentes, aunque no han sido hasta ahora tan vehementes en salir a contestar, tal vez estés haciendo punta en contestar un poco más al otro sector. Pero lo que no vemos es cómo se dan por abajo, en la realidad más real las cosas, porque la Cámpora construye territorialmente barrios de pie, me consta porque incluso he visitado lugares de tu organización, coinciden en la provincia de Buenos Aires, también el movimiento Evita. ¿Cómo es la relación ahí abajo? Porque me imagino un nivel de tensión impresionante, ¿no? No hay esa tensión. Yo lo conozco a Andrés hace 25 años, compartimos una mirada política, social, de proyecto de país que tiene enormes puntos, por no decir mayoritariamente una mirada coincidente, y la militancia social y la militancia también que expresa tanto de los movimientos sociales como las que expresa la Cámpora tiene muchos puntos de coincidencia. Estamos en lugares donde hacemos enormes esfuerzos para sostener la comunidad, para acompañar las dificultades. Me parece que hay un punto... Pero que es una pelea para la hinchada, entonces. Porque si esas contradicciones tan fuertes, que según él dicen que el gobierno va para atrás, y vos decís que
no tener cohesión es lo que hace que vayamos para atrás y abajo, entre los movimientos que coinciden en el territorio, no pasa nada, o sea, es una pelea para armar ruido, no sé, para contener fugas por algún lado, para otra cuestión que no tiene nada que ver con la realidad de la base social. Yo creo que tiene mucho de Palacio, que tiene mucho de... que no veo... Discusiones de Palacio. Y yo no veo argumentación seria de cambio de rumbo significativo. Me parece que, sin duda, hay que avanzar en construir una mayor cohesión y un ordenamiento que nos permita, digamos, poner con mayor énfasis el rumbo hacia donde estamos transitando, que es, sin duda, como decía Rosario, el problema de la inflación es el principal problema, y después resolver cuestiones que hacen al poder adquisitivo de los ingresos, a la generación de trabajo, a la atención a la cuestión social, que se están haciendo enormes esfuerzos. Obviamente, me parece que ahí hay un déficit en resolver los problemas internos que yo, como militante social, como, digamos, desde mi más íntima convicción, entender que el éxito de este gobierno es, en definitiva, que no vuelva un gobierno que genera enorme daño a mis compañeros, a mis compañeras, que nos organizamos en movimientos sociales y que, en definitiva, es quienes viven de su trabajo, y a los trabajadores. Me parece que ahí hay que poner un esfuerzo, y ojalá un puñado de dirigentes puedan estar a la altura de orientar y ordenar esa situación. Uno de los temas, ahí te doy, Martín, pero uno de los temas que se puso en la cabeza de la agenda últimamente, que es la pobreza, obvio, en un país como la Argentina, y complicada por la inflación, pero el conflicto social, los acampes, el piquete, etcétera, etcétera. Y ahí se les está presentando un problemón, incluso de los movimientos sociales, porque viene creciendo mucho, por lo menos en capacidad de organización, de movilización, de logística. O sea, lo que ha mostrado el polo obrero y ese sector de las organizaciones, la verdad que llamó muchísimo la atención. ¿Hasta qué punto les genera un problemón esto? No, problemón es la situación social, no son compañeros que reclaman. En todo caso, eso es un desafío a resolver, que tiene que ver con acá a veces confundimos el síntoma con la enfermedad, con el problema. Y el problema es la situación social de inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario. Hoy seguramente estará llegando a su casa un montón de trabajadores, después de tener 2 horas de colectivo, del tren, llega a su casa y la verdad que gana 60, 70, 50 lucas por mes y no la alcanza. Y se rompe el lomo tomando transporte durante 2 horas, laburando 10, 12 horas, llega cansado y ve que los precios suben y que el esfuerzo de su... ¿No te preocupa nada que se vayan con Beliboni? No, no es el problema. El problema es que tenemos que resolver los problemas. A mí, el síntoma respecto del conflicto social, es más, bienvenido sea que haya conflicto social, que podamos discutir. El problema es que resolvamos el problema inflacionario, subamos el poder adquisitivo del salario. Lo que sí, desde mi modesta mirada y desde mi punto de vista, es que el camino para resolver esto es la cohesión, la fortaleza del frente de todos, y el camino a mejorar el poder adquisitivo del salario, resolver la inflación y generar laburo. Martín, te quería preguntar de todo eso, porque vos antes dijiste que hay medidas para amortiguar la situación. Y se ve mucho el gobierno con eso, pero lo que no se ve, y me parece que este es el reclamo a Martín Guzmán, es un plan. ¿Tiene el ministro de Economía un plan para este momento de la economía argentina? Me parece, eso habrá que preguntárselo en detalle. O por lo menos vos ves un plan económico y decís, el gobierno está yendo acá. Yo particularmente creo que el problema de la Argentina no es Martín Guzmán. Si estamos planteando ahí, sería muy fácil. Pondríamos decir, mira Martín, hasta acá llegó tu tarea, venga otro y hágase cargo de esto. Me parece que eso no va por ahí. Me parece que hay variables económicas claras que marcan cierta consistencia del aparato productivo argentino. Son el crecimiento del año pasado de 10 puntos, el crecimiento este año de 5 puntos, una política social extensiva y que atiende a una cantidad de argentinos y de argentinas que perciben la tarjeta alimentar a la que se le aumentó el 50%, argentinos y argentinas que llegan a casi 13 millones, tanto en jubilados como en trabajadores informales, que van a percibir en mayo y en junio un incremento de sus ingresos. Ahora,
el problema estructural en la Argentina, que viene de 4 años de macrismo y de 2 años de pandemia que nos generó enormes dificultades, que multiplicó la desigualdad, es que los salarios están por el piso. Esa es la política económica. Ahora, vos me decís que eso se resuelve en poco tiempo. Me parece que es difícil, pero que sin duda las señales de nuestro gobierno tienen que estar atendidas allí, porque es, en definitiva, quienes nos han votado para resolver los problemas y a quienes tenemos que rendir cuentas y sobre quienes tenemos que poner la mayor preocupación para resolver ese problema. Tiempo es el que nos está corriendo en Para que Sepas, pero ayer estuvo donde estás vos, Chiche Duhalde. Y contó que Daniel Arroyo, cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, la convocó a trabajar y ella lo que vio es que estaba como loteado el ministerio. Estaba loteado entre dirigentes de los movimientos sociales y dirigentes de los sectores políticos de la coalición. ¿Vos crees que fue, si es que fue exactamente así, vos crees que fue efectiva esa manera de funcionamiento o crees que se pudo haber sumado gente que no se sumó, más allá de Chiche Duhalde o no Chiche Duhalde? Yo creo que, y estoy convencido, como dice Juan, como decía la otra vez, lo escuchaba Juan Grabois, que lo dijo de manera muy clara, en la gestión tiene que haber verticalidad. Es decir, yo no puedo compartir la gestión tanto con Daniel Arroyo como con Juan Zabaleta si no comparto las orientaciones generales de la política social del ministerio. O sea, me tengo que ir. Me parece que esa lógica es una lógica que debiera impregnar con mayor extensión el conjunto del gobierno. Acá yo no podría desarrollar mis tareas en el ministerio si no concuerdo con las directrices del ministro. Pero parece que eso... ¿pesan hasta dónde y cuánto pesan los aparatos en la gestión social? Los aparatos de la política y de los movimientos sociales. Parece que la política social en la Argentina hace mucho tiempo está cruzada por organización comunitaria, por intereses. Yo, por el contrario, no creo que sean un limitante, sino creo que son un punto desde donde impulsar la política social. Creo que haya aparatos o comunidad organizada, como me gusta llamar, organización social, movimientos populares, son algo que sobre quienes gestionan deberían apalancarse para que tenga mayor impacto la política social. De ninguna manera es un elemento limitante. Chiche Duhalde misma, lo que hizo cuando Eduardo Duhalde fue gobernador es construir una extensa red de organización comunitaria que son las manzaneras, esas mismas manzaneras que hoy son parte del conjunto de los movimientos populares. Ahí regó de militancia social la provincia de Buenos Aires y en ningún caso, por el contrario, era organización comunitaria que apalancaba los distintos programas para que le lleguen a mujeres y hombres de los barrios populares asistencia alimentaria, política de vacunación, promoción de derechos. Me parece que en ningún caso ahí hay un problema. Última, 1 de mayo se nos viene encima. La izquierda ya anunció que va a copar la calle, que nos vamos a sorprender todos de lo que van a demostrar. Los movimientos sociales se van a movilizar, se movilizan junto con la CGT, la Cámpora va, no va a haber un respaldo al gobierno. ¿Qué 1 de mayo van a hacer los oficialistas? No, desde la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que fue el sindicato que construimos, quienes nos nucleamos de los movimientos populares, vamos a realizar una movilización el domingo, más de 300.000 trabajadores, trabajadoras de los distintos espacios que nuclean la UTEP, vamos a estar movilizándonos, planteando de manera clara la necesidad de fortalecer las políticas que expresen a los sectores populares. Creemos que tiene que haber una política muy clara de acceso al monotributo productivo para poder blanquear, entre comillas, ¿no? Poder acceder a la fiscalidad a más de 4 millones de trabajadores, acceder al crédito, fortalecer el ingreso a partir de un salario básico universal, que me parece que es algo que está pendiente de discusión en la Argentina, y eso se va a expresar con masividad el próximo 1 de mayo. Daniel Meléndez, gracias una vez más, Eddie. como siempre. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Bueno, les voy a decir que hoy pasó algo. Nos copió Time. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Mirá. No, sí, es tremendo. Mirá. Tremendo. Tremendo porque, mira, ahí está lo que todos se equivocan, sobre Elon Musk. La tapa de Time que sale el viernes y que ya tenemos en comunicación a Adrián Sack de Estados Unidos, que nos va a contar un poquito cómo viene la mano con esta gráfica, perdón, esta gráfica
que nosotros hemos tomado, haciéndola un poquito más latina. Esto es muy sajón, muy delicado el diseño, con este dibujo de todos los pajaritos de Twitter metidos en la jaula, y el magnate que se gastó 44 mil millones de dólares en comprar Twitter. Adrián, ¿estás en comunicación? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eddie y equipo? Bueno, sí, ahí vemos a todos los pajaritos apresados, ¿no? Pajaritos que en realidad son gallos de riña, todos sabemos lo que es Twitter. Y el barro que hay ahí, como te gusta decir a vos, los periodistas en el barro. Bueno, ahí estamos todos en el barro, periodistas y no periodistas, el mismo lodo, como decía Discépolo en Cambalache. Pero bueno, esa tapa viene de parte de la revista Time. Time pertenece justamente a un conglomerado de medios desde el punto de vista ideológico, no hablo desde el punto de vista empresarial, de agruparse todos, sino de una manera de proceder que es similar a los grandes medios desde el punto de vista ideológico, ¿no? A las grandes cadenas como CNN, como NBC, como ABC, por citar algunas, que, bueno, justamente ven con cierta preocupación que este discurso que tiene Elon Musk de decir que quiere hacer de Twitter una plaza pública, una plaza abierta, sin la censura que tiene hasta ahora, sin los moderadores que para Elon Musk son una manera de censura no tan encubierta, ¿no? De limitar contenidos. Y por eso lo ven como preocupación. El hecho de que el control de esta plaza pública justamente esté en manos de una sola persona. Sí, Adrián, acá bueno, realmente preocupante. El tema que más le preocupa, qué sé yo, al usuario de Twitter, ¿no? Es la red social tal vez más popular, y es la red social donde con más desparpajo se dice lo que se te canta, y también es donde hay gran cantidad de operaciones políticas y de todo tipo a través de los trolls y todas esas cuestiones. El tema, si una empresa controlada por una sola persona que dice que va a ser la más democrática de la historia de las comunicaciones, eso se va a poder cumplir o no va a ser algo que termine estando en venta al mejor postor. Te estoy mostrando acá, para que vean todos y para que veas vos también desde Estados Unidos cómo nos copia Time. Miren equipo, mirá Facundo Pastor está sentado acá porque vamos a hablar de emboscada. ¿Cómo andan? Nuestro compañero, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo andás? No, pero fíjate vos cómo es impresionante. Ahí lo terminé Es impresionante. Vos sabés que yo decía que el estilo Time es mucho más sajón, más delicado, más ascético. Y nosotros nos vamos un poquito más a lo latino, a poner un poquito más de, qué sé yo, una mezcla con noticias que uno también la lleva de algún modo en el ADN, ¿no? Casi me sale National Geographic, ¿no? Pero sí, se metió el Cuervo Larroque ahí. Mucha naturaleza ahí. Y después otra cosa, ¿no? Acá ellos enjaulan los pajaritos y nosotros tenemos los pajarones tienen un peinado parecido, ¿no? Descontrolados, ¿no? ¿Vos decís que se parece el Cuervo Larroque a Elon Musk? Sí. Adrián, sí, le falta mucho. Le falta un poquito. Sí, ¿cómo está la conversación en Estados Unidos en cuanto a los usuarios? ¿Hay foros de debate? Porque aparte supongo que este magnate debe generar una fascinación, no sé, desde el punto de vista aspiracional también, de conocer un poquito más su trastienda, ahora que va a manejar la cancha donde tantos nos expresamos todo el tiempo, ¿no? Sí, a ver, para no ser originales vamos a decir que hay otra grieta con lo que está sucediendo acá, por eso te hablaba recién de los medios progres, ¿no? Justamente que se están preocupando por lo que puede suceder al no haber un control, porque lo que está prometiendo por lo menos Elon Musk es eso, es que no haya ningún tipo de control. Entonces, ¿qué tienen miedo? Tienen miedo movimientos como Black Lives Matter, ¿no? Que, digamos, vio su momento más alto después de que asesinaron a George Floyd, aquel ciudadano estadounidense afroamericano asesinado por un policía blanco, recuerdan, apoyándole la rodilla sobre la cabeza, asfixiándolo. Bueno, después de que sucedió esto, hubo un gran recrudecimiento del odio también por parte de los que llaman los supremacistas blancos, ¿no? Entonces, lo que hacía Twitter era censurar este tipo de manifestaciones racistas abiertas, por lo menos del lado de los blancos hacia los afroamericanos. Entonces, tienen miedo de que no tengan a esta suerte de guardián. En cambio,
por parte de los conservadores. Los usuarios conservadores también dicen, por fin, ¿no? Ya nos sacan a nosotros la jaula en realidad. Vamos a poder ser libres y va a poder volver gente como Donald Trump, que ya adelantamos el otro día, que dijo que no va a volver, aunque está medio coqueteando también. A él le conviene porque Twitter fue su catapulta al poder. La gran Macri, Claro, ¿no? la gran Macri, que va, no va y después se sacan la foto juntos. Vos sabés que la encuesta de hoy, para que sepas, en el Twitter de A24.com, es si tuvieras 44.000 millones de dólares, atendé, Pastor. Sí. Si tuvieras 44.000 millones de dólares, ¿comprarías Twitter o pagarías la deuda argentina con el FMI? Las respuestas posibles son, bueno, compraría Twitter, pagaría la deuda con el FMI. Podríamos haber puesto también la opción ninguna de las dos cosas. Yo creo que si tuviera 44.000 millones de dólares, no creo que estaríamos teniendo esta conversación, por lo menos, pero qué sé yo, son presunciones. Uno nunca sabe. Coincido ahí. ¿Y vos qué harías? Parate que le pregunto, te pregunto a vos y le preguntamos a Facundo también. Estoy pensando si se puede vincular una con otra. Si Twitter te podría llegar a ayudar a pagar la deuda, ¿no? No, primero compro Twitter y después pago la deuda y me quedo con el resto. Es una colecta en Twitter, ¿viste? Que se hacen encuestas también. Claro. Acá en Estados Unidos se hacen muchas colectas. Y bueno, directamente y pagás la deuda. Y habría que preguntarle a Milei si rifaría Twitter después, ¿no? Porque por ahí andás a ver. Bueno, vamos a votar. Trata de votar una de las dos porque vemos los resultados. A ver, voy. No, vos decís por cuál y... Voy a votar por la deuda con el fondo. ¿Vos pagarías la deuda? Patriota. No por Twitter y después pagamos con las ganancias de Twitter, pagamos la deuda, pagamos la nuestra, la de Senegal, la de todos los países. ¿Te das cuenta? Porque nunca vamos a ser millonarios, no se puso en patriota. Bueno, o sea, estamos entre la gran SAC y la gran Pastor. Voy a votar. Ganó la gran SAC. Estoy votando en este momento. Sí. Compra Twitter y después vemos qué hacemos. Y después vemos qué hacemos con la deuda, SAC. Sí. Dale. Acá, para que sepas, gano yo. En Twitter, al contrario, me tiran con todo. Está bien, vamos a aprovechar. Cada vez que decimos una palabra acá, en Twitter te tiran con todo. Eso funciona así. Ahí votó Facundo Pastor. Gracias, Adrián, por este informe sobre este tema que parece lejano, pero tiene que ver con el chingui de todo el día. Si estás tuiteando, hay tanta gente que se informa aparte por Twitter y hay tanta gente que se desinforma también por Twitter. Vamos a una pausa y ya venimos, entre otras cosas, a charlar con Facu Pastor, que está presentando el libro, señores. Ocho y 23, seguimos en Para que Sepas y nos metemos con el caso de Carlos Faradoni, el ex vicecanciller de la Argentina, que aparentemente, según un colega de él, británico, firmó unas cosas poco convenientes para el país en un estado no muy recomendable para ejercer la función pública. Rosario. Borracho, Eddie. No lo querés decir vos, lo digo yo, porque en realidad esto quedó plasmado en un libro. Estamos hablando en el libro de Alan Duncan, que era exministro de Relaciones Exteriores, es exministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña entre el 2016 y 2019. Escribió sus memorias y escribió que justamente el ex vicecanciller de Mauricio Macri estaba borracho nada más ni nada menos cuando se cedió en aquel momento se generó mucha polémica por parte de la soberanía de Malvinas por algunos acuerdos comerciales que tenían que ver con el petróleo y con los vuelos. Alan Duncan tuvo que hablar después de escribir este libro, o sea, no lo dijo al pasar y demás, escribió un libro de sus memorias, dijo que el ex canciller de Argentina estaba demasiado borracho, que el acuerdo se cerró en una bodega de la embajada británica, decía, que vino Marlec y otros detalles. ¿Y ahora sabes lo que dijo? ¿Duncan? Sí, Duncan. Hizo una declaración oficial. O sea, todavía no conocemos las declaraciones de Faradoni, quizás porque quiera hablar con nosotros, pero habló Alan Duncan y lo que dijo es: Faradoni fue duro y profesional todas las reuniones. Una referencia humorística en mis diarios sobre una cena no es un reflejo preciso de la naturaleza de las conversaciones. ¿Qué dice Duncan? Que fue una referencia humorística, en realidad, de aquellos momentos que se vivieron en Argentina. Ahora es lo que está diciendo este exfuncionario de Boris Johnson sobre las declaraciones que están en su libro, están en sus memorias, y ahí no había ninguna aclaración que era humor. Sus memorias
recuerdan en detalle lo que pasaba en Argentina no es un libro en de aquel chistes, momento. Claro, no es un libro de chistes. Donde aparte lo que le preguntaba Faradoni, según el relato de Duncan, era ¿qué firmé ayer? No me acuerdo, Claro, porque estaba tan borracho, entonces no queda claro si era duro o estaba duro, ¿no? Lo que por cuenta el consumo de alcohol. Duncan es que Mark Kent, embajador en aquel momento, que se reunió con él, Faradoni llamó por teléfono al otro día a Mark Kent y le dijo: no me acordé no me acuerdo lo que firmamos, no me acuerdo de lo que hablamos, repetímelo. Y que incluso Duncan dice, bueno, Mark Kent es tan caballero o tan británico que no aprovechó esa oportunidad y le sacó más de lo que habían acordado. Esto está todo en un libro. Incluso Mark Kent tuvo que también salir a hablar y dijo, no, Duncan en ese momento Faradoni en ese momento tomó agua. Bueno, puede haber tomado agua y al lado la botella y la copa de vino Es también, conveniente, ¿no? siempre tener una copa de agua cuando uno está tomando algo. Malvinas, soberanía etílica, ese es el título que le habíamos puesto a este informe. Y mira vos, en los dos polos de la situación, es una reconstrucción obviamente, un fotomontaje, ahí está Galtieri tomando algo y cómo tomamos las Malvinas casi literalmente, y Faradoni sobre el cuerpo de algún otro militar de entonces, también con su copita. Que esto va más allá del estado etílico de Faradoni, porque hubo una sesión en diputados muy fuerte en 2016 cuando se dio la firma en concreto de este acuerdo y le dieron con todo a Faradoni, incluso siendo funcionario de Cancillería de Susana Malcorra en la gestión Macri, segundo de Susana Malcorra, de la coalición cívica y de otros sectores del propio gobierno de entonces de Mauricio Macri le dieron para que tenga por haber sido muy flojo en la defensa de los intereses nacionales detrás de la bandera de reivindicación de Malvinas, ¿no? Eddie, esto se inició una causa en 2019, no ahora. Se inició una causa en 2019 justamente por ceder parte de la soberanía de Malvinas por este acuerdo. O sea, bueno, esta causa se va a reactivar por la presentación del libro porque ahora, bueno, piden llamar a testimoniar a Duncan y a Faradoni también. Sí, en su momento el fiscal Delgado le había dado curso, el fiscal Dilelo le había dado curso a una acusación que incluso involucra a Macri por traición a la patria. Había imputado formalmente en el expediente al entonces presidente Mauricio Macri para que se lo investigue por este acuerdo en su momento firmado por el gobierno argentino y el gobierno de Gran Bretaña sobre Malvinas. La causa sigue en trámite y justamente hoy, a partir de la difusión de este libro de Duncan, hoy la abogada Valeria Carreras, que es la abogada que inició presentó la denuncia que dio formalmente paso a la causa, le pidió al fiscal, el fiscal Dilero ya falleció, hoy a cargo de la causa está el fiscal Ramiro González, que citen la causa como testigos a Duncan y a Carlos Foradori para que den cuenta de lo que el ex canciller británico publicó en su libro. Así que hay que ver ahora si la justicia argentina toma en cuenta este pedido y lo cita como medida de prueba a ambos dos para la causa. Lo decíamos al principio del programa, ya tiene Mauricio Macri su causa por traición a la patria, como la tuvo Cristina Kirchner con el memorándum de Irán. Lo más seguro es que ninguna de las dos cosas llegue a ninguna situación. Mirá, dijimos que era la palabra del día, no sé si estoy bien ahí, sí, estoy perfecto. Emboscada. Emboscada es el relato, la reconstrucción periodística, un libro de investigación sobre un tema histórico que es el secuestro, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh, alguien de una dualidad, diría yo, extrema en la historia argentina, un gran referente de las letras argentinas y latinoamericanas, un gran referente del periodismo, particularmente el periodismo de investigación, un militante, activista, dirigente montonero en los tiempos más violentos de la Argentina. Facu Pastor hizo esta investigación. Felicitaciones, bueno, Facundo, sacar un libro es como un parto. Sí, gracias. Y una gran satisfacción. Sos muy generoso, te lo remarco, porque no es un momento fácil para la industria del libro. No, para nada. Y la verdad que das espacio y lugar a que se presenten libros en tu programa, así que está buenísimo. Y es la segunda vez que charlamos sobre un libro, así que te lo agradezco personalmente. Sí, porque hiciste Nisman, donde aparte compartimos muchas situaciones y muchas percepciones de lo que ocurrió o no ocurrió
en ese baño del fiscal muerto en 2015. Facundo, ¿por qué decidiste este libro sobre un tema histórico, ¿no? Que aparte, lo voy a decir, me caes muy bien, sos parte de la familia de esta casa, mucho antes que yo, gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me interesa la historia, me parece que a todos nos interesa, y los 70 particularmente nos siguen generando una fascinación. Estuvo Seferino Reato hace poquito, pero ¿por qué te enganchaste con Walsh y este final trágico de Walsh? Mira, en principio creo, Eddie, que esta historia que se relata en Emboscada es una buena historia para contar. Es una historia que tiene detalles que yo consideré que valía la pena contarlos, escribirlos. Que me pasaban cosas a mí cuando yo iba avanzando con la investigación y por eso básicamente escribí el libro. Yo creo que el periodismo está perdiendo un poco la capacidad de contar buenas historias. Y creo que el libro te da esa posibilidad de regodearte en el relato, en buscar la precisión, en probarte narrando. Totalmente, te da ese tiempo. Yo creo que no está estructurado en dos partes el libro, pero Emboscada es una reconstrucción de la muerte de Walsh, de la caída de todo el ámbito de inteligencia de Montoneros, que es algo de lo que se ha abordado muy poco. Y esta primera parte, que es obviamente muy trágica, muy violenta, es una primera parte muy angustiante, también muy triste. Y hay una segunda parte del libro, que tiene dos bajadas el libro, que tiene que ver con la búsqueda de los cuentos inéditos que los marinos le robaron a Walsh. Que es una parte en por ahí. Allanamientos y en... Claro, a las pocas horas de emboscarlo, hace exactamente 45 años en San Juan, Entre Ríos, los marinos, por algo que encuentran en un maletín que llevaba Walsh, que fue un documento, una escritura, un documento de compraventa de la casa donde Walsh estaba replegado, escondido, deciden ir a San Vicente en un operativo conjunto entre la Marina y el Ejército y le rompen todo, le roban todo. Entre todo lo que le roban, le sacan su archivo periodístico, sus artículos periodísticos, los documentos internos de Montoneros, o algunos de los documentos que él escribía, y le quitan literatura. 4 cuentos inéditos que nunca fueron publicados. Y digo, ahí me interesaba mucho indagar sobre eso, ¿no? Seguro buscaban datos, ¿no? Totalmente. Buscaban más partes de inteligencia que literatura. Pero seguramente puede haber habido cierta fascinación también por la literatura, porque Walsh era un escritor exitoso. Total, sí. Respetado. Sí, mira, más allá de... O sea, a ver... De lo multifacético, ¿no? Claro, más allá de la situación violenta de la Argentina, era un tipo famoso. Claro, yo trabajé todo el tiempo con una línea de tiempo al lado mío que marca Operación Masacre, publicado en 1957, y marca la muerte de Walsh en el 77. Y vos mirás esa línea de tiempo y decís 20 años. Y vos decís, bueno, 20 años en la vida de una persona no es nada o es un montón, pero en esos 20 años Walsh publicó Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo?, el caso Satanowski, venía de publicar ficción, los irlandeses, Variaciones en Rojo. En esos 20 años Walsh se va a formar parte de prensa. Maravilloso, es Nota al Pie. Claro. Digo, en esos 20 años se va a Cuba a formar parte de Prensa Latina, se convierte en criptógrafo, descubre ciertas señales a través de unos telex que entraban, que venían... Funda Prensa Latina con Jorge Ricardo Massetti, que murió en guerrilla en Pajarito Salta. García Lupo, García Márquez. Después él viene, arma el diario La CGT Los Argentinos. Después el militante es como que de alguna manera se termina absorbiendo al escritor y al periodista y termina enrolado en Montoneros y como estamos contando termina... como un desaparecido. ¿Cuánto te admira y cuánto te inquieta Walsh? Admiración personal hay por su obra. Me parece que es lo mismo que te puede pasar a vos. Me inquietó a lo largo de toda la investigación, sobre todo porque este libro empezó de otra manera. Empezó con alguien que me cuenta detalles del atentado en el comedor de Coordinación Federal. Ese atentado, la historia oficial indicaría que quien habría ingresado el artefacto explosivo era José María Pepe Salgado. Lo trato de esta manera porque yo sé que hay escrito mucho sobre el tema,
pero no hay pruebas concretas sobre nada de ese atentado. Y claro, obviamente cuando Sí, yo la historia y lo discutible de la historia. El otro día estuvo Ceferino Reato, que él Sí. da por hecho, según su investigación Sí, siempre. yo ahí elijo, Eddie, trabajar siempre más sobre los interrogantes. Yo digamos, leo que hay como certezas absolutas sobre la historia y por ahí mi elección es ir por el lado de preguntarme cosas. Sobre todo porque un atentado de esas características, que no tengo dudas que lo llevó adelante Montoneros, que fue un atentado repudiable, violento, como muchas de las operaciones que llevan adelante las organizaciones armadas en el contexto ese, que son repudiables, ¿no? Lógicamente, como cualquier tipo de utilización de violencia con fines políticos. Pero en el caso de ese atentado estaba bajo la órbita de la Secretaría Militar y a su vez bajo la órbita de la Conducción Nacional, ¿no? Walsh era un intelectual, un lúcido intelectual, que escribía informes de inteligencia. No desconozco su participación en el ámbito de inteligencia de Montoneros. No era el jefe de inteligencia, como se dijo en algún momento. No desconozco el vínculo con José María Salgado, porque existió y forma parte de mi investigación, pero no tengo elementos para vincularlo directamente a Walsh, directamente con el atentado. Ahora, en ese año entre que se da el atentado a la superintendencia de la policía en el comedor y la muerte del final de Walsh, hay un viraje de él, ¿no? En su relación con la conducción de Montoneros, Total. en su cuestionamiento donde tuvo también que ver el atentado de la policía. Porque más allá de lo que podamos repudiar ahora, que no tiene para mí demasiado Mucho sentido, sentido, porque todo eso ya pasó, la sociedad lo repudió y lo que Montoneros pensaba que iba a ser un gran acto de propaganda contra la dictadura y que la gente se iba a sumar fue totalmente al revés, generaron pánico, Sí. terror, repliegue, y eso es lo que vio Walsh diciendo, muchachos, hay que frenar la mano. Sí, me parece también que vale decir que desde nuestra comodidad, desde nuestro presente, de un contexto completamente inimaginable. Yo nací en el 79, Eddie. O sea, nací 2 años después de la muerte de Walsh. Busqué también en ese La argumento... política en el mundo legitimaba el uso de la violencia Claro, para claro, expresarse. Claro, pero... Desde el Estado y desde fuera del Estado. Totalmente. Pero requirió para mí, por lo menos, de un esfuerzo intelectual muy grande, comprender el clima de época y lo que se vivía. Digo, está muy fácil ver lo que sucedía a 45 años después. No tomar partido, decís vos, no involucrarse. Yo elijo que el relato y que la narrativa de Emboscada esté muy basada en la fuerza de los hechos y la reconstrucción que yo pude hacer en base a más de 70 entrevistas, algunas off y algunas directamente en on. Y me encuentro con una época sinceramente inentendible. Sinceramente inentendible. También creo que hay una oportunidad de que periodistas de nuestra generación puedan seguir escribiendo parte de esta historia, porque dentro de 150 años también se va a seguir escribiendo sobre los 70. Y me parece que hay una oportunidad y que hay una distancia generacional que nos permite por ahí escribir, por lo menos en el propósito que yo tuve, escribirlo con una distancia justamente, incluso generacional. Yo elegí contarla desde los hechos. Y claro, en ese Walsh del final, muy crítico con la conducción de Montoneros, también hay un argumento para pensar qué tan pudo haber estado vinculado al atentado si finalmente él deja documentado que lo que más le cuestionaba a Montoneros era su aspecto militarista. ¿Cuánto pasó? Meses entre un hecho y los documentos que él publica. Por otro lado, cuando yo fui preguntando, un poco respondiendo a esta idea de cuánto me inquieta Walsh, que por supuesto que está buenísimo planteárselo desde ese lugar, recuerdo en entrevistas que hice con gente, digamos, que escaló alto dentro de Montoneros, que prácticamente me decían, no era ese el rol de Walsh. No era el jefe máximo de inteligencia. Para nada. Sí pertenecía a la estructura Absolutamente. de inteligencia. Él tenía bajo su responsabilidad 2 ámbitos de inteligencia. A uno lo llamaban Policía Federal y Fuerzas Armadas. Quizás por eso de ahí surge o puede alguno agarrarse respecto a eso. El otro era el ámbito de informaciones que tenía más que ver con Ancla. Si vos me preguntás
Si Walsh fue el ideólogo del atentado, no lo sé. Ancla, que era la agencia de noticias clandestinas, Exactamente. a través de la cual Montoneros articulaba un sistema de propaganda e información. Exactamente. Él lo había diseñado, tomado quizás de otras experiencias internacionales. Y como te decía, Emboscada tiene dos partes. Si bien no está estructurado en dos partes, la primera tiene que ver con la reconstrucción de qué pasó aquel 25 de marzo del 77, porque efectivamente Walsh va a encontrarse con José María Pepe Salgado, pero no era con la única persona con la que Walsh tenía que verse. Walsh tenía que verse con una mujer y Walsh tenía que verse con René Aydar, que en ese momento ocupaba también un rol en la organización, y obviamente no se llega a ver con nadie, porque tanto Pepe Salgado como María Cristina Busto Ledesma de Coronel, que era la mujer con la que él se tenía que ver, los dos llevaban 10 días, 11 y 10 días secuestrados en la ESMA. O sea, él va a una emboscada, va creyendo que se va a encontrar, que va a tener una cita política, y se encuentra con una emboscada que incluyó un francotirador y un operativo desplegado en plena capital federal. ¿Dónde pueden haber quedado esos cuentos? Mira, es una pregunta que me hago todos los días. Lo que sí que te digo, Eddie, y te agradezco que me hagas esa pregunta, que yo tengo un convencimiento absoluto de que toda la documentación que le robaron a Walsh está. En algún lado está. Que existe, que esos cuentos alguien los tiene, que los documentos que le sacaron, con apuntes, con todo lo que pueda haber en la casa de un escritor, alguien los tiene. Y un poco el propósito de la segunda parte del libro, que es una búsqueda, fue ir tras esos documentos. Esos documentos entraron al laberinto horroroso de la ESMA, recorrieron distintos lugares de la ESMA, porque en el juicio, en el desprendimiento de Walsh de la megacausa ESMA, 6 o 7 prisioneros cuentan, yo los vi acá, yo los vi acá, yo los vi acá, y los documentos salieron de la ESMA. Yo cuento en Emboscada a dónde fueron a parar a una casa en Saavedra, quién los vio ahí adentro, y ahí cuál fue el destino de esos documentos, que ojalá aparezcan, ¿no? Léelo, Emboscada, el libro de Facu Pastor, la escritura, el arte, los sueños, la vida y la violencia y la muerte, la historia argentina. Sin duda. Facu, gracias. Gracias, Eddie, por tu invitación, y nuevamente te agradezco por el espacio que le das a los libros, y es la segunda vez que me entrevistás por esto, así que personalmente te lo agradezco. Iba a haber una tercera seguramente, Ojalá. que sea muy pronto. Ojalá. Primero, desembarazate de este, que cuesta bastante, hay que sacar la placenta ahora, ¿viste? Como en un Tengo parto. una deuda pendiente que es leer tu novela, ¿eh? Dale, después me la comentas. Gracias. Facundo Pastor, compañero, amigazo, nos vemos en unos minutitos, vamos a un corte. Y esto es muy importante porque la pequeña y mediana empresa necesita un impulso especial y tenemos que seguir trabajando juntos para lograr que ese impulso se concrete. Y la verdad es que todos los datos de la economía son muy favorables. Tenemos una economía que crece, da trabajo. Tenemos un problema que es la inflación, que hay que encararla y ver cómo poder resolverla. Ese problema se potencia por el contexto internacional, pero la verdad es que todos los datos de la economía son muy favorables. Este parque industrial que ha crecido en un 200% desde la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, Axel Kicillof a la provincia. Para nosotros es una historia que viene a renovarse en la Argentina. Hay un antes y un después del 10 de diciembre del 2019. Estamos muy contentos, muy felices, al igual que todos los industriales que vienen e invierten en nuestro parque industrial y generan mano de obra, reinvierten trayendo nuevas maquinarias que, lejos de dejar a la gente de lado, las incluyen, las informatizan y hacen que cada vez produzcamos mejor. Y ahí veíamos al presidente de la Nación en el entubamiento del arroyo Jiménez. Se dio en el Senado de la Nación hoy el primer encontronazo posterior al escandalete del Consejo de la Magistratura entre quien oficia de mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, el senador Oscar Parrilli, y Luis Juez, que fue el perdedor de esta movida, aunque por los mentideros, por ahí incluso le dedicamos una tapa, dicen que gran mano electoral le dio esta confrontación con Cristina Fernández de Kirchner. Vemos el tape y nos metemos en la información sobre este tema con Martín Angulo y Rosario Ayerdi. Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema de Justicia
en este honorable Senado de la Nación a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros. Tengo un montón de defectos, pero el que no cultivo es la hipocresía y el cinismo. ¿En serio, presidente, que estamos en condiciones nosotros de llevar adelante semejante discusión en la que me encantaría en un nivel de respeto y de consideración y de valoración de la palabra del que piensa distinto poder ser escuchado, porque tengo un montón de cosas que opinar, soy un tipo que litiga, me encantaría. Ahora, ¿estamos en condiciones en serio, presidente? ¿En serio? Le vamos a contar a la gente que hoy se reunió el Senado para discutir qué corte le vamos a dar a los argentinos cuando nosotros todavía no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión. Yo tengo que decirle con toda sinceridad, presidente, y no lo tome de ninguna manera como un acto de provocación. Me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible. Usted dice, no soy hipócrita yo, ustedes son hipócritas. Me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas. Tengo opiniones diferentes y distintas de las que ustedes tienen. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros sea hipócrita. Por lo tanto, simplemente le ruego que retire esa expresión de que somos hipócritas y que en aras del buen funcionamiento, en aras del respeto que nos debemos, en todo caso, digamos, no coincidimos, estamos en discusión, tenemos otra opinión, pero me parece un poco exagerado. Sí, usted dijo, no, quiere que lo repita. Y nos dijo nosotros hipócritas. No. Se está haciendo el vivo. ¿Quiere que le repitan lo que dijo? Está grabado lo que dijo. Por eso, si no lo dijo, está bien, muy bien, me parece correcto. No, yo lo escuché de parte suya. Por eso mismo. Si no lo dijo, ya está. Y en segundo lugar, quiero decir simplemente que estamos debatiendo, estamos iniciando el debate. Tantas veces se pidió que debatamos. Bueno, estamos iniciando el debate. Con las cosas que se dicen, ¿no? Hipócritas, cínicos, mentirosos de alguna manera. Aunque cínico era una corriente filosófica de la Grecia Pasa antigua. que siempre el Senado se caracterizó, incluso con Pichetto siempre ahí conduciendo, por guardar las formas, aunque sean, o los senadores, ¿no? En el medio de los debates. Siempre los senadores eran los que daban el ejemplo de la conducta, de una conducta recta y demás. Quizás la Cámara de Diputados era la más caliente habitualmente. Ahora, esto era lógico. Un juez que quedó afuera del Consejo de la Magistratura, un Oscar Parrilli que responde a Cristina Kirchner, era obvio que hoy en el debate, nada más ni nada menos de qué pasa con la Corte, se iban a cruzar estos funcionarios, Ahora, estos senadores. después que se dicen ladrones y asesinos y determinada cantidad de cosas que son tremendas, la verdad que yo enojarse porque te dicen hipócrita. Pero ¿cómo viene que ahora vamos a discutir la Corte? ¿Cuántos proyectos hay? Cuatro proyectos. Cuatro para reformar la Corte proyectos. Suprema. Y hoy se conoció el proyecto que podemos llamar oficialista, el que presentó Silvia Zapac del Frente de Todos. Es una iniciativa que propone una corte de 15 jueces. También del sur. El otro era el de 16, era del Rionegrino Hueterilne. Hueterilne de Río Negro. Es de Zapac de Neuquén. De Neuquén propone 15 jueces. También se conoció, oficialmente también está el de Adolfo Rodríguez Sá, de 9 jueces. 9. Y el de María Vega, de La Rioja, que mantiene la corte en 5 jueces. 5. Todos tienen en común la paridad de género. Todos tienen también en común que sea una corte de distribución geográfica de todo el país, de sus integrantes. Y el de María Vega y el de Rodríguez también le agregan los jueces especializados por materia judicial. Hoy se empezó a discutir, estuvieron cerca de 4 horas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. No se llegó a ninguna conclusión. Se van a reunir la semana que viene nuevamente, el 4 de mayo, para un segundo encuentro. La oposición ya dijo, nosotros, un poco lo decía Luis Juez, pero después estuvo la postura oficial de Juntos por el Cambio a través de Humberto Schiavoni, que dijo, nosotros no vamos a discutir en estos momentos la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto, la oposición ya fijó su postura. Hay que ver el oficialismo que en las comisiones y en la Cámara tienen los votos para aprobar el proyecto
qué tipo de corte va a buscar el kirchnerismo en el Senado, si es la de 16, si es la de 15, si es la de 9 de Rodríguez A, si puede haber un mix vinculado a la cantidad de estos proyectos. Y el otro punto también tiene que ver, que lo marcan algunos proyectos, de cómo va a ser la presidencia de la Corte Suprema. Algunos proyectos establecen que es una presidencia rotativa por de cada uno de los jueces, un año de presidencia de cada uno de los integrantes. Actualmente la Corte tiene su propio reglamento, que es una presidencia de 3 años. Dos cosas. Una, no solamente se da el debate en el Senado, o se pretende dar el debate en el Senado, también hay movilizaciones convocadas para ir a pedir la renuncia de todos los jueces, de Horacio Rosati, etcétera, etcétera. O sea, hay otro canal por el cual se discute esta cuestión. Ahora, yo lo que digo, y en esto, Rosario, también para vos, la política va en contra de la matemática, ¿no? Porque la verdad que las situaciones de empate son las que tenés hoy, un equilibrio, son las que te dirían, bueno, ahora hay que conversar o no queda otra. No, es al revés. O sea, cuando menos se puede conversar es cuando hay paridad de fuerza. Bueno, por eso, o sea, se viene diciendo, ¿no? Un Sergio Massa que supuestamente iba a abrir el Congreso. La Cámara de Diputados no funciona hace 4 meses. O sea, las comisiones recién se pudieron acordar esta semana, no solamente por la interna del Frente de Todos, sino por la propia interna que tiene Juntos por el Cambio, un kirchnerismo que está tratando de salvar algunos proyectos como el del Consejo de la Magistratura solamente con aliados. La verdad que hoy ponerse de acuerdo para discutir estas cosas es bastante difícil cuando uno debería pensar que no es año electoral. Es imposible que se pongan de acuerdo en Juntos por el Cambio. Hay que ver, pero porque también lo decíamos anteriormente, con un proyecto de ampliación de la Corte de 19 lugares, cuando hay cargos para repartir, también aparecen en juegos gobernadores y demás que pueden aportar los votos. Pero la verdad que hoy es de tirantez total, o sea, no hay manera de que puedan llegar a dialogar para resolver algún proyecto. Y que me parece que todos saben que eso va a pasar, que el oficialismo cuando habilita el debate sabe que Juntos por el Cambio no le va a dar los votos, pero creo que tienen que ver más con señales políticas. El gobierno pone a debatir la reforma a la Corte no en cualquier momento. Cuando viene de tener una semana, que fue la semana pasada, de calibre de declaraciones intensísimo por parte del oficialismo contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati, por su llegada al Consejo de la Magistratura, creo que tiene que ver más con un gesto del gobierno de seguir su tirantez con la Corte Suprema que realmente una intención de en estos momentos reformar la Corte Suprema cuando sabe que no están los votos. Sí, parece evidente que desde el oficialismo, desde el sector cristinista del oficialismo, hay una intención de presionar, apretar bastante fuerte a la Corte. Ahora, desde la oposición también hay algo que me parece bastante rebuscado. No es un tema para discutir ahora, como si los legisladores tuvieran que ir a... No, hoy además, el tema es social, hay que discutir el tema social. Además, un tema no impide el otro. O sea, esta discusión los legisladores de que no tienen con tanta soluciones crisis económica. O sea, los legisladores están para hacer justamente esto. Estas cosas, o sea, obvio. Están para discutir estas cosas. O sea, no están o sea, pueden discutir otras cosas más, pero un tema no inhabilita al otro. O sea, pueden discutirlo tranquilamente, qué es lo que pasa con la Corte, qué es lo que pasa con la justicia y otros temas más que quizás, obviamente, no es la agenda urgente de la gente, pero es justamente lo que está para lo que está el Congreso. Es que creo que se desconfían, unos a otros se desconfían. Y más allá de que no lo dicen, todos están pensando en el 2023 y todos, creo yo, prefieren dejar las cosas como están antes de aventurarse a cambios que inclusive no saben cómo le pueden llegar a repercutir. Y yo te daría una máxima para cerrar. Los temas de largo plazo tienen que ver con las urgencias de la gente, porque la Argentina necesita pensarse a largo plazo. Gracias, Rosario. Por favor. Gracias, Martín. Está viniendo. Si tienen algo así combustible, tápenlo. Viene Viviana Canosa. Nos vemos mañana.